y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a estar tomando nuestros asientos. Y si en esta noche yo pregunto cuántos vinieron con necesidad, todos vamos a levantar la mano. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios siempre tiene una necesidad fija, la necesidad de conocerlo a Él cada día más y de una manera más profunda. Y esto no tiene lapso de tiempo, esto es desde el día que lo conocemos a Él hasta que Él viene. Y toda persona que ama a Dios de verdad no se conforma con algo, va por todo. El día que conocí al Señor, entendí que era algo muy pequeñito lo que comenzaba y que el camino iba a ser largo. Ni me imaginé todo lo que iba a venir y todo por lo que iba a pasar, y todavía no me puedo imaginar lo que hay por delante. Pero entiendo que Cristo vale la pena hacer que cada uno de nosotros vayamos por todo lo que Él tiene, por todo lo que Él es. Y esa es la necesidad más grande de un hijo de Dios. ¿Amén? Bueno, en esta noche vamos a estar tocando un tema que yo le pido que preste atención porque es fundamental, como toda la palabra de Dios, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y le puse un título, y ese título es La realidad de Dios. Probablemente usted va a escuchar muchos conceptos que son conceptos que repetimos, pero usted tiene que acostumbrarse a no dar por hecho que porque el concepto se repite usted ya lo sabe o lo incorporó a su vida. Tengo un dicho personal que es: el clavo no entra con un solo golpe. Y este es un principio pedagógico, un principio que está presente siempre en todas las cosas. La repetición nos permite fijar las cosas en nuestro corazón. Entonces, tal vez usted va a escuchar principios, criterios que ya conoce, pero yo lo invito a que dé un paso más adelante y pueda interpretar si realmente esto está pasando en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la realidad de Dios y primeramente me gustaría hablar de la realidad. Nosotros tenemos un conflicto con la realidad y que no siempre la queremos percibir tal cual es. De hecho, personas pueden estar en un mismo lugar y ver dos realidades completamente diferentes. De hecho, estamos en un país en donde algunos están conformes con lo que está pasando en nuestro país, otros están totalmente desconformes, unos dicen que es el mejor momento, otros dicen que es el peor momento. Formas distintas de percibir la realidad. Pero hay algo que está muy presente en nuestra vida, que no siempre queremos percibir la realidad como la realidad realmente es. Muchas veces arribamos a la realidad con una visión condicionada a lo que nosotros queremos, a cómo nosotros interpretamos, y no vemos el plano completo, porque a veces la realidad nos es incómoda. Sí estamos preparados para una realidad cómoda, gratificante, pero no a una realidad que nos desafía, a una realidad que de alguna manera se torna incómoda para nuestra vida. De hecho, si usted presta atención, usted no mira videitos, ¿no? En el celular no. No. ¿Cuáles son los videitos que usted más mira? No son los videos de la realidad. Son los videos de noticias conspirativas. Se viene la tercera guerra mundial. Mentira, ¿no? Pero uno quiere ver lo espectacular, quiere ver eso. O entretenimiento. Uno se quiere reír. Antes, cuando no estaba el celular, ¿cuál era el pensamiento de las personas? Estaban en la casa, ponían el noticiero, había noticias que expresaban la realidad de alguna manera del país. No, cambiá, poné algo más alegre. Sacá eso, ¿para qué? Demasiadas cosas malas hay. Poné algo así nos reímos, ¿no? Y de esa manera uno que hacía, se evadía de la realidad. Evadirse de la realidad es un peligro porque nos deja sin defensa frente a los hechos reales. Cuando los hechos reales se presentan como son, se hacen valer. Y si yo viví una realidad diferente, esos hechos reales, como dicen, me va a llevar puesto.
Entonces, poder tener la perspectiva correcta de la realidad es muy importante. De hecho, vamos a estar viendo este principio de la realidad de la persona de Dios en los discípulos y vamos a ir a la palabra para poder primeramente ver reflejada en la palabra de Dios el tema que estamos hablando. Vamos a ir a Juan 16, capítulo 22. Dice así: así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos. Y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie podrá quitar. Y después, en el Salmo 126, versículos 2 y 3, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Hasta ahí la palabra de Dios. Los 12 discípulos de Jesucristo participaron de la realidad más grande que alguien puede participar. Caminaron con la persona de Jesucristo, con Dios hecho hombre. Esto es una realidad. El problema es que lo mismo que venimos hablando desde el principio se aplica en la vida de ellos. Ellos ignoraron o tomaron una parte muy pequeña de esta realidad. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban enfocados en aquello que iban a obtener a cambio. Ellos consideraban que Jesús haría una gran revolución, cambiaría la parte política, la parte social, y la situación de ellos cambiaría de un estado de opresión y pobreza a un lugar privilegiado en esta nueva gestión o en este nuevo gobierno. Esto era tan fuerte en sus vidas que no les permitía ver la realidad que se presentaba ante ellos. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que ellos estaban caminando con el Hijo de Dios, caminando con Dios. Pero era tan fuerte esto en sus corazones que no les permitía ver que aquel maestro, que hacía cosas tremendas, que conmovía su espíritu, era realmente el Cristo. Lo creían hasta un punto, sin embargo, la realidad que ellos habían decidido aceptar era la que reinaba. Y eso suele suceder muchas veces en nuestra vida. Nuestra realidad o lo que nosotros queremos creer de Cristo, de la iglesia, es lo que prima antes de lo que realmente es la persona de Dios. Es la persona real de Cristo. Cometemos errores. Nos falta todo lo que Él quiere derramar por no poder tener una perspectiva correcta de la realidad. Mire, cuando nosotros viajamos con Gaby a África, si hay algo que perdemos es la perspectiva de la realidad. ¿Por qué razón? Porque la necesidad del lugar dicta algo completamente diferente. Y muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que son peligrosas, que tal vez acá ni loco las haríamos. Y las hacemos allá, ¿por qué razón? Porque es algo normal. Cuando cambiamos el tanque de 2.500 litros a 5.000 litros, una vez que ponemos el tanque arriba, viene una persona y me dice: ¿va a aguantar esa torre 5.000 litros? ¿Va a aguantar esa torre 5.000 litros? Y yo me puse a pensar, ni se me ocurrió hacer un cálculo, cosa que acá sería impensable. Imagínate que se caiga un tanque de 5.000 litros cuando está toda la actividad, un desastre. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Después me interioricé, la torre resistía, estaba todo bien, pero en el momento no. Tengo que venir en una instancia con un plomero, que allá le dicen canalizador, y me dice la persona: lo paso a buscar y nos vamos en moto hasta la base. En moto hasta la base son 40 kilómetros. Ya es un peligro la moto allá. No tienen licencia. Manejan como, bueno.
Pero yo estaba tan metido en el asunto que no pensé la realidad de las cosas. La pensé cuando estaba camino y cuando pasábamos los camiones de larga distancia en la ruta. Digo, acá nos matamos. Cuando tomamos una combi, 25 personas en una combi para 12 personas. Imagínate si vuelca la combi. Anda a conocer al que está ahí adentro. Peligro tras peligro y realidades que uno obvia y se acostumbra a caminar con el criterio incorrecto de la realidad. Esto suele pasar en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. No tenemos el criterio de la persona y consideramos que Cristo, consideramos que Dios es una buena cosa que nos ocurre, es un sentimiento positivo, es lo que siento, es lo que me pasa. Eso no es la persona de Dios. Dios, en su Hijo Jesucristo, Él es una persona viva. Una persona viva que es creador de todas las cosas, hacedor de todo, que anhela el trono de su corazón y que dice, si vos me abrís la puerta, yo como persona entro a vivir adentro tuyo. Es una persona, no es una congregación, no es una dádiva, no es un buen culto, es una persona viva. Usted cree en una persona viva, divina, creador de todas las cosas. Pero muchas veces el criterio errado de la realidad me lleva a convivir con esa persona viva como si fuera un sentimiento, una emoción o algo bueno o malo que se puede llegar a dar. Y eso hace que mi vida espiritual sea una vida espiritual pobre en fe, pobre en relación, porque lo que está fallando es mi percepción de la realidad de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Esta persona viva propone una relación con cada uno de nosotros. Pero ahí tenemos otro conflicto. Esta relación que esta persona viva propone con cada uno de nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque Él es una persona diferente a usted. Por más que Él vive adentro suyo, Él es diferente. No es lo que usted siente en su naturaleza. No es lo que usted cree que va a ser. Él es el que habla desde su corazón diciendo, no desvíes a derecha ni a izquierda. Esa persona viva que vive en el centro de su corazón es el que habla y dirige su vida. Y esto es una realidad que muchas veces no la vivimos como tal. Esa persona continuamente está hablando desde adentro nuestro. Pero dado ese criterio de la realidad que tenemos, hay cosas a las que sí le hacemos caso y cosas a las que no. Cosas que no son compatibles, entonces nos gusta, nos conviene y las hacemos, y otras cosas que no son las que nosotros estamos esperando, por ende no las hacemos. Y eso hace que esa persona que vive adentro suyo no ocupe el lugar que le corresponde. Y eso nos lleva a un cristianismo pobre, débil. Cuando Dios quiso confirmar ese lugar de reunión entre Él y el hombre, que primeramente fue el tabernáculo, Él lo confirmó con su persona. Dice la palabra de Dios que Moisés iba al tabernáculo y la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo y todo el mundo podía ver cómo Moisés hablaba como un amigo, cara a cara con Dios. Vivía la persona de Dios. Mientras que el resto del pueblo simplemente consideraba que esto era una misión, que en algo Dios tal vez tenía que ver, pero que Dios era malo y que Dios quería matarlos en el desierto. Un montón de cosas que no les permitió conquistar lo que Dios había preparado para sus vidas. Y esto suele ocurrir en nosotros también.
¿Cuántas veces en medio de un trato, en medio de una dificultad, ponemos en tela de juicio el carácter de Dios? De la misma manera que el pecado original lo hacemos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque su persona desafía a nuestra persona. Su persona infinita desafía a nuestra persona limitada. Y eso hiere nuestro orgullo. Y se manifiesta en hostilidad para con Dios. ¿Por qué Dios no hace como yo espero? Como tendría que ser. El lugar de Dios es el centro. Entonces Dios confirma su presencia en el tabernáculo y confirma también su presencia en el templo. Cuando Salomón, era con ese, cuando Salomón edifica el templo, la persona de Dios, expresado en su gloria, confirma esa construcción. ¿Y de qué manera la confirma? Llena con su presencia ese lugar. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios llena un lugar? Nada ni nadie más puede estar en ese lugar. Dice que los ministros tuvieron que salir de ese lugar. No se podía ministrar por la gloria de Dios, por la persona de Dios. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Es exactamente lo mismo. Por eso Dios trabaja vaciándonos. Porque su gloria no puede derramarse mientras haya en el trono elementos extraños, elementos que compartan esa gloria. Por eso Él trabaja en nuestra vida vaciándonos. Ahora, una vez que estamos vacíos, esa persona reina completamente y nuestra persona se sujeta a esa persona que vive dentro nuestro. Y esa es la realidad de Dios. Pero ese templo, así como fue bendecido con la presencia de Dios, fue abandonado también de la presencia de Dios. Ezequiel nos habla de la manera en la que la presencia de Dios se retiró de ese lugar. ¿Por qué se retiró? Porque Dios no comparte su trono con nadie, su gloria con nadie. Y el pueblo se obstinaba en vivir una realidad que no era la realidad de Dios. Se obstinaba en compartir los ídolos con Él. El Señor continuamente habló desde los profetas en todos los tiempos hasta que retiró su presencia del templo. Así como la confirmó cuando el templo comenzó, luego la retira. Y en este segundo templo sucede algo. La presencia de Dios ya no estaba. La persona de Dios se había retirado, pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que todo siguió funcionando, como si nada hubiera pasado. Y no solamente siguió funcionando, más adelante Herodes va a hacer de este templo algo mucho más grande que lo que fue el templo de Salomón, en dimensiones, en ornamentos y en todo. Aunque era una pantalla política, pero Herodes hizo eso del templo. Y el centro del trono que tenía que ocupar la persona de Dios la estaba ocupando la avaricia de los religiosos, el formalismo de la gente que venía a adorar. Al punto tal que cuando la presencia de Dios vuelve en Cristo Jesús, nadie puede ver esa realidad y Cristo no tiene lugar en ese templo, porque el lugar estaba usurpado por la avaricia del hombre. Cuando nosotros no somos conscientes de la realidad, vamos a permitir que alguien usurpe ese lugar en nuestro corazón. Y nuestra relación con Él va a ser confusa. Vamos a creer que todo está bien, pero va a estar faltando lo más importante, que es la persona de Él en nuestra vida. Por eso yo quiero en esta noche desafiarte, querida iglesia, a poder entender este criterio. A veces venimos como que Él es una cosa lejana, como que Él es el que nos tiene que sacar de un problema. No venimos a una relación con una persona viva. No venimos a que el Espíritu Santo nos renueve de tantas cosas que hemos permitido que se fijen en nuestras vidas y que no estamos haciendo nada al respecto y estamos viviendo como si fueran normales y nos están llevando a error tras error tras error. Está debilitando y desgastando nuestra vida espiritual porque no lo estamos viendo como la persona viva que está en el centro de nuestro ser. Mire, cuando los hombres de Dios y mujeres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ellos tenían un encuentro con Él
querida iglesia, ellos no lo dejaban ir. Ellos entendían que era la persona y ellos no dejaban ir a la persona. Esto es así. Porque tal vez usted después se va a ir emocionado y va a decir, ahora yo me convierto en un buscador. La realidad es esta, iglesia. Él es el que lo hace. Él es el que primeramente se revela a su vida. Y Él es el que crea el deseo de buscarlo. Pero usted tiene la responsabilidad de qué hace con ese deseo. Para muchos es una emoción pasajera, porque inmediatamente otra cosa ocupa su lugar. Mientras que para otros es algo inconcluso. Hasta que realmente Él no lo llene todo en todo. En mi vida yo no paro. Y yo no sustituyo por nada ese lugar, a esa persona. Es una persona viva, no es una religión muerta. No es un mecanismo muerto, no es un sistema, es una persona viva que lucha cada día para que vos le entregues el control de tu vida, para poderte llevar al lugar que Él planificó. Por eso Él trata tu vida, Él no se divierte haciéndote pasar mal las cosas, Él no se divierte frustrándote las cosas. Sos hijo y no va a permitir que entres por el lugar que no tenés que entrar. Sos hijo y no te va a dejar permanecer en el error, porque es una persona viva. No son cosas que pasan, no son sentimientos que tengo. Es una persona viva y acostúmbrate a que vos estás viviendo con la persona de Dios adentro tuyo. Pero vivilo como la realidad que es, no con una realidad cuarteada o contaminada, sino con la realidad que es. Estos hombres y mujeres de Dios entienden el principio de esta persona y no lo dejan ir. Moisés no lo deja ir a Dios. Cuando Dios le dice, andá Moisés, andá adelante, tomá la tierra, yo no bajo con ustedes. No. Si vos no bajás conmigo, yo no me muevo de acá. Personas que fueron vaciadas por Dios, se encontraron con Dios y dijeron, es Él, creador de todas las cosas, para con mi vida. ¿Dónde voy a ir fuera de Él? ¿Qué voy a hacer fuera de Él? ¿Con qué lo voy a compartir? ¿Él es todo o no es nada? No es algo a media. Y si es todo, no lo voy a dejar ir. No voy a ir solo. Si Él no viene conmigo, no me muevo. Porque Moisés entendió que solo no podía. Moisés entendió que solo fracasaría. Moisés entendió el vacío en su corazón cuando el Señor le sacó todas las cosas. Moisés entendió que una simple zarza que representaba la presencia de Él era lo único que podía llenar su vida. No solamente el fuego de esa zarza, su presencia y su gloria. Y Él no estuvo dispuesto a soltar esto. Eliseo no estuvo dispuesto a soltar a Elías hasta que Elías no partiera y el espíritu que había en Elías viniera sobre Eliseo. Porque Eliseo estuvo esperando ese momento. Eliseo veía que las cosas no podían funcionar porque Dios es real, pero lo que yo estoy viendo es que está todo patas para arriba. Pero yo tampoco puedo hacer nada por mí mismo. Entonces viene Elías, tira el manto sobre él y ahí él entiende. Llegó mi momento, llegó mi tiempo. Yo no voy a soltar lo que hay de Dios en vos hasta que sea mío. Hombres y mujeres que no están dispuestos a soltar la persona de Dios. David no estaba dispuesto. Señor, ¿dónde huiré de tu presencia? Por favor, Señor, no quites tu Espíritu Santo de mí. El peor de sus momentos, que fue el juicio sobre lo que él había hecho. Él quiso retener el arca, pero él entendió, si Dios le ha dado el reino a mi hijo, ¿qué voy a retener yo? Si Dios quiere darle todo esto a mi hijo porque yo cometí errores y son consecuencias de mis errores, ¿para qué voy a querer sostener o contener yo el arca? Y lo dejó todo en manos de Dios. Por supuesto que Dios después
le retribuye todo nuevamente. La tsunamita, una mujer que no le pide a Eliseo un hijo, y Eliseo, usado divinamente, ora para que ella conciba un hijo, y ese hijo muere. Esas ironías que uno no logra entender, pero esta mujer no estuvo dispuesta a conformarse con nada menos que no fuera con ese hombre de Dios que le había dado las cosas, con ese hombre de Dios que había cumplido con la promesa. Ella sabía, el que me dio, también puede devolver. Ella se aferró a Eliseo, ni siquiera se molestó cuando Giezi fue al lugar, sino que se aferró a Eliseo. Y hasta que no bajó con Eliseo, no abrió la puerta, y lógicamente Eliseo va a hacer que resucite ese niño. Ellos entendían que la realidad de Dios era mucho mayor que la realidad de la muerte. Ellos entendían que la realidad de Dios era mayor que cualquier otra cosa en esta tierra, por eso no estaban dispuestos a soltarlo. Pero nosotros, por no tener muchas veces ese criterio afirmado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Soltamos. Cuando más tenemos que aferrarnos, soltamos. Cuando más nos tenemos que acercar a la presencia, huimos de su presencia. Pero es en el lugar escondido donde nuevamente reinterpretamos cuál es la realidad de Él. Él es todo. Él es una persona. Él tiene planes definidos. Y esa relación que Él plantea para con nuestra vida no es una relación complicada. Es complicada porque nosotros no podemos hacer lo que nos gusta. Tenemos que confiar y tenemos que permanecer. La complicación es esa, simplemente. Confiar y permanecer. ¿Cuántas veces el Señor guió a su pueblo a batallas que ellos no podían pelear, pero les hacía preparar como si fueran a pelear cara a cara, ensillar sus caballos, sus armas y todo como si fueran a pelear, pero cuando lleguen a la línea de batalla se me quedan ahí y vean lo que yo voy a hacer? Y ese es nuestro camino, iglesia. No es hacer la plancha y esperar que Dios lo haga todo. No es hacer lo que Dios tiene que hacer. Es llegar a ese punto de lo imposible, preparado como si fuera posible, parar ahí y dejarlo a Dios hacer. Como David corrió la línea de batalla y una sola piedra insignificante bastó para esa victoria. Pero él tenía que correr, tenía que cargar esa piedra y tenía que tirarla. ¿Podía ser eso? No, es imposible. Pero Dios estaba esperando eso. Dios estaba esperando un joven para el cual él fuera una realidad. Y Dios está esperando una iglesia para el cual Él sea una realidad completa. ¿Nos entendemos? Amén. Muy bien. Todos conocemos la historia de David. Y David llegó al punto espiritual más elevado y más alto en el peor momento de su vida, cuando lo perseguía Saúl. Cuando lo perseguía Saúl, David fue capaz de llevar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y perdonar la vida de su enemigo que le hacía la vida imposible. Lógicamente, él tenía la oportunidad de poder ejecutar a su enemigo, pero él fue fiel a esa persona. Y de esa manera él gana un corazón conforme al de Dios. Él no hace justicia por sí mismo cuando tiene la oportunidad de hacerla, porque sabía que Dios no estaba en eso. Y él está dispuesto a perdonar la vida de su enemigo y está dispuesto a perder todos aquellos que lo estaban acompañando también por ese sufrimiento. Pero luego, pasado el tiempo, él se cansa de la situación. ¿Cuántas veces te cansás? ¿Cuántas veces te cansás del trato de Dios? Pero cuando te cansás del trato de Dios te olvidás que la persona del Dios vivo está con vos en el trato. Que es la persona del Dios vivo la que te llevó a ese lugar para sacar lo mejor de tu vida. Pero dejamos de ver esa realidad y vemos la otra realidad, que es la que nos cansa. Vemos una realidad que no existe, que es todo lo que presuponemos malo que va a ser en el futuro. Y tomamos decisiones que nos alejan de la persona de Dios, como lo hizo David. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que todo de lo que se escapó David lo alcanzó.
El resultado es que estaba en el peor momento de todos. El enemigo tuvo autoridad, cuando antes no la tenía. Saúl nunca pudo alcanzar a David. Todos quienes planeaban mal no podían alcanzar a David. ¿Por qué? Porque David caminaba con la persona viva de Dios en medio del trato. Ahora David tiene poder. Ahora David puede hacer las cosas de una manera diferente. Pero el enemigo lo alcanza. ¿Por qué? Porque ahora no tiene autoridad. Se desprendió de la mano del Dios vivo. ¿Y qué pasa ahí? Llega el peor momento de todos, donde el enemigo cuartea a toda su familia, donde sus hombres lo quieren matar. No hay salida, pero sí hay una. ¿Y cuál era esa salida? Nosotros vamos a ver que en el fin de esta historia, David recupera todo lo que el enemigo le robó. ¿Pero cómo lo recupera? Recuperando primero la relación con el Dios vivo, que es lo que había perdido. Recuperando la realidad de Dios en su vida. La realidad de David lo convirtió en una mala persona, en un mercenario, en alguien sin piedad, en alguien que vivía para defender su propia vida. Pero este Dios vivo lo convirtió en un hombre conforme a su corazón. Tuvo que pasar por ese momento, como muchas veces nosotros pasamos por momentos que nos permiten redescubrir que no estamos con una ideología religiosa, que no estamos con una religión, que no estamos con algo mecánico. Estamos viviendo la realidad de Dios en nuestra vida. Y en la medida que nos convertimos en buscadores de Dios, esa realidad va creciendo en cada uno de nosotros. Cada vez que llegamos a un límite, o retrocedemos, o renunciamos, o avanzamos. Y cuando avanzamos encontramos lo nuevo de Dios. Cuando avanzamos nos damos cuenta de la realidad de Él, y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy hablaba con una persona y la realidad es que muchas veces en nuestra vida, cuando nos desprendemos de la realidad de Dios, nos empezamos a cansar de las cosas, porque las cosas no tienen poder para renovarte. Acá podemos tener un culto lleno con una iglesia llena. Y todos, che, qué lindo el culto, qué lindo la gente y todo. ¿Sabés cuánto va a durar eso? ¿Sabés cuánto va a despertar eso tus emociones? 1 o 2 meses. Después ya te va a molestar tanta gente. Che, no hay lugar acá. Che, el calor que hace, tendrían que poner otro aire acondicionado. Porque no es eso. Lo que llena nuestras vidas es la persona del Dios vivo. Y esa persona me hablaba justamente hoy y me decía, en cuanto a ver la realidad, de hacer tiempo para las cosas, cuando lo sacamos a Él de las cosas, llenamos nuestra vida con otras cosas. Cuando nos parece que es demasiado, que es mucho, que nos lleva mucho tiempo, y no hablo de actividades, hablo de caminar de la mano de Él, ese mismo tiempo lo vas a ocupar con otras cosas. No lo vas a usar para descansar, lo vas a ocupar con otras cosas. Y nos engañamos de esa manera. Estás viviendo de la mano de la persona de Dios. La persona de Dios está viviendo en tu corazón. Vos sos aquel que no va a poner límites. Vos sos aquel que decide qué voy a hacer con este deseo. Porque si yo hoy te pregunto, ¿tenés deseos de buscarlo con todo tu corazón? Me vas a decir que sí. Pero la pregunta es, ¿qué haces con ese deseo? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, mañana arrancamos con todo. Y me cuesta levantarme a la mañana. Y no llego y no puedo. Y no lo hago. Y se me cruzó otra cosa y me fui detrás de eso. Y me distraje con lo otro. Y terminé sin hacerlo. Pero el buscador de Dios, el que entiende la realidad de la persona a la que está sirviendo y que está viviendo en Él, no puede parar hasta que no se encuentra con Él. No permite que nada sacie su vida. Es cierto, iglesia, tenemos necesidades, pero las necesidades cubiertas no sacían. Solamente te dan un tiempo de tranquilidad, pero no sacían. Solamente una cosa sacía, y es la presencia del Dios vivo en vos.
Es la conciencia de esta realidad. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Tenemos una realidad delante de nuestros ojos. No tenemos una idea. No tenemos una religión. Delante nuestro tenemos la realidad de un Dios vivo, que nos salvó, que hoy habita dentro nuestro, pero que depende de cada uno de nosotros, si va a ser Señor de nuestra vida o no. Salvador ya sabemos qué es, pero la pregunta que en esta noche te hago, ¿es Señor? ¿Es Señor de cada aspecto de tu vida? ¿Sos administrador de las cosas y Él es Señor y están todas preparadas para cuando Él te las pide, si es que te las pide? ¿Lo vivimos como la realidad de lo que Él es? ¿O es un accesorio para el resto de nuestra vida, que nos vaya bien, que no tengamos muchos problemas? Dios es mucho más que eso. El Hijo de Dios viviendo en tu corazón, su Espíritu en tu vida, es mucho más que eso. ¿Qué cambió en la vida de los discípulos? Muertos de miedo en el recinto. Afuera no cambió nada, empeoró todo, porque ya Cristo no estaba. La gente se burlaba de ellos. No cambió absolutamente nada, pero cuando la realidad de la persona de Dios vino a sus corazones por medio del Espíritu Santo, ellos se levantaron y dieron vuelta al mundo entero. Afuera no cambió nada, pero sí cambió su forma de ver al que caminó al lado de ellos. Mi pregunta en esta noche es: ¿cómo estás viendo al que caminó al lado tuyo? ¿Cómo estás viendo a aquel que vive en tu corazón? ¿Lo estás viendo como algo secundario o lo estás viendo como aquello que es lo más importante, como aquello que vale la pena buscar y no ir por un poquito, ir por todo lo que Él es y lo que Él tiene para mí? Los hombres y las mujeres de Dios no lo dejaron ir. Y yo en esta noche te invito a que lo busques, pero no te conformes con una búsqueda pequeña. Ninguna persona importante te atiende. Che, quiero hablar con vos. Bueno, listo, pasá a mi despacho. Tenés que pedir cita, tenés que esperar en la sala de espera. Moisés tuvo que esperar 40 años. No quiere decir que vos vas a esperar 40 años, pero Moisés tuvo que esperar 40 años hasta que el Señor le hablara, y después tuvo que esperar 40 días en el monte para recibir la ley. Y tal vez tengas que esperar un poquito, porque Dios hasta en eso te prueba y prueba a ver cuál es tu intensidad. Pero Él va a llenar tu vida como nada ni nadie en esta tierra lo puede llenar. Convertite en un buscador, y cuando encontrás la presencia de Dios, no lo dejes ir. Aferrate a Él, como María, que no lo dejó ir, como la tsunamita que no se movía del lado de Eliseo, como David, que clamaba para que su presencia nunca se apartara de su vida. Dios es una realidad, no es una cosa. El desafío en esta noche es cómo vas a vivir esa realidad. Amén. Nos ponemos de pie, querida iglesia.